Buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes, televidentes, vamos a decir en este caso, que nos escuchan a través de este medio y nos ven en toda República Dominicana, Centroamérica, el Caribe y en todas partes del mundo donde va a llegar esta grabación. Habíamos convenido hacer este video en vivo, pero no pudimos, debido a ciertos inconvenientes o trabas técnicas que tiene Facebook ahora. Aunque intentamos y anunciamos que íbamos a hacer la locución en vivo, no pudimos hacerla debido a ese inconveniente. Programamos para empezar a las 7:16 de la noche, pero cuando fuimos a hacerlo, ahí estaba la traba. No sé, las políticas de este medio cambian constantemente y afectan a los usuarios de la manera que ellos quieren, pero no pueden impedir que yo grabe el video y lo suba a mi página, a las páginas que administro, a YouTube y donde quiera que la gente pueda tener acceso a él mismo. Señoras y señores, en este día esta noche, mejor dicho, quiero hablarles acerca de las diferencias étnico-culturales entre haitianos y dominicanos y entre haitianos y los demás pueblos de habla hispana de las Américas. Muchos en el mundo, debido al lobby propagandístico haitiano y de ciertas ONGs, le han vendido la idea al mundo de que los dominicanos tenemos una actitud racista en contra de los haitianos, cosa que es a todas luces una gran injusticia. Y yo espero que después de usted escucharme este repaso histórico etnográfico, vamos a decir así, y cultural, puedan tener una idea más clara de por qué existen tantas diferencias entre haitianos y dominicanos y por qué no hay lugar a que haya una convivencia pacífica entre ambos pueblos en estos momentos. La historia viene del largo tiempo atrás. La isla de La Española fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre del año 1492. Durante los primeros 100 años, los españoles se establecieron en toda la isla, y a pesar de que hubo un cuasi exterminio de la población nativa, no fue menos cierto que los españoles se mezclaron con la población taína nativa, al igual que se mezclaron los negros traídos por los españoles con los taínos y con los mismos españoles, surgiendo un, un sincretismo racial, mulatos, negros y zambos. Y eso dio origen al criollo dominicano. Este criollo dominicano fue educado, formado según los principios escatológicos del cristianismo, interpretado por los católicos. En ese tiempo, el padre Bartolomé de las Casas, pocos años después de la llegada de los españoles a la isla, notó que los indígenas nativos no estaban acostumbrados a trabajar como esclavos, a ser explotados tan duramente como los estaban explotando los españoles, los conquistadores españoles, que con su ambición de buscar oro, como dice Pablo Neruda, buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento. En esa actitud esa hambre de riquezas y sed de oro que tenían los conquistadores españoles, hay que ver que España acababa de salir de la guerra de la Reconquista, que quedó devastada totalmente por la guerra hispano-árabe. Y coincidencialmente con la caída del último bastión moro,
que fue el de Granada, 1492, ocurrió la conquista o el descubrimiento de América. Entonces, el padre Bartolomé de las Casas, según cuenta la historia, vio que los indígenas estaban suicidándose, muriendo de muerte por enfermedades producidas por el cansancio, la anorexia, el hambre, la explotación. Se estaban también suicidando, ahorcándose o ingiriendo jugo de yuca amarga, y otras veces se lanzaban sobre estacas porque preferían morir antes que ser esclavos. Aunque para la mayoría de los españoles estos salvajes no eran seres humanos, para Bartolomé de las Casas, que era un individuo sensible, eran seres humanos, eran gente con alma que merecían ser evangelizados y convertidos al cristianismo, ya que la conversión de los nativos al cristianismo formaba parte de las capitulaciones de Santa Fe. Bartolomé de las Casas sugirió traer negros africanos para que estos trabajaran las minas y explotaran los campos agrícolas y salvar de esta manera a la población indígena nativa. En este proceso llegan los negros, se mezclan con los indígenas, son adoctrinados, evangelizados, ocurre la primera rebelión de negros del Nuevo Mundo, liderada por Sebastián Lemba, un individuo que provenía de la tribu Lemba, que es una etnia que vive en el norte de Etiopía, muy emparentada con los judíos, ya que según cuenta la historia, cuando ocurrió la destrucción del templo por Nabucodonosor, muchos sacerdotes llegaron huyendo y se refugiaron entre los africanos, y esa tribu Lemba fueron acogidos, y los sacerdotes que vinieron, que eran levitas, se mezclaron, se casaron, tuvieron hijos con esa gente, de modo que esa tribu tiene sangre hebrea. Y este Lemba, Sebastián Lemba, era de esa tribu. Tal vez de ahí, porque tal vez sabía leer y escribir, tenía conocimiento de lo que era libertad, y conocía la historia del pueblo hebreo cuando se rebeló contra Egipto. Inspiró a los demás negros e hicieron levantamiento, al cual se unieron también los taínos. Y en esa huida hacia los montes surgieron los negros llamados cimarrones, que se refugiaron en Samaná y otras partes de la isla. Y de esa mezcla entre indígenas y negros surgieron los llamados zambos, un tipo de criollo que tiene piel oscura, rasgos negroides muchas veces, y el cabello lacio, bien negro, que parecen hindúes, parecen indios de la India, pero son zambos mezclados de taínos con negros africanos. En la parte oriental de la isla, la esclavitud no fue tan dura, porque por lo menos se le permitía a los sacerdotes evangelizar a los esclavos, tanto a los taínos como a los negros africanos. Eran bautizados, se les adoctrinaba y aprendían a leer y escribir. Un ejemplo de un indígena que fue educado fue Enriquillo Guarocuya, que fue el que dirigió el primer levantamiento indígena exitoso contra los españoles en las Américas. Unos 150, 200 años después, a partir de las llamadas devastaciones de Osorio, 1606, 1607, en el cual la parte occidental de la isla fue despoblada, y sus habitantes traídos hacia el este, la parte este, donde se fundaron dos villas, Vallaguana y Monte Plata.
Vallaguana, con los restos de dos ciudades que existían en lo que hoy es Haití, Vallajá y La Yaguana, y Monte Plata, con los restos de los habitantes de Puerto Plata y de Montecristi. Esto dio origen a que esa parte quedara despoblada. Y como dijimos en un video anterior que publicamos, que hicimos en vivo en aquella ocasión, los animales salvajes que quedaron eran cazados por los piratas, los filibusteros, los bucaneros, que luego fueron llegando a la isla en mayor cantidad hasta asentarse después de los tratados, donde la parte occidental de la isla fue cedida a Francia porque hubo una guerra entre Francia y España perdió y tuvo que cederle, no sé por los tratados, el tratado de Aranjuez o el de Basilea, la parte occidental de la isla. Los franceses, que en esta época estaban muy influenciados por las ideas revolucionarias y la religión no era parte de los ideales de la Revolución Francesa. Ustedes recuerdan que la Revolución Francesa abolió la religión y declaró como diosa a la razón y quemaron cientos de miles y miles de Biblias y libros religiosos. Esos franceses con esa mentalidad cuasi atea fue que se establecieron en la parte occidental de la isla y la colonizaron. Y como les interesaba producir riquezas, comenzaron a traer negros desde el África e hicieron una colonia de esclavos. Una colonia de esclavos a los cuales no se dedicaron ni a alfabetizar ni a catequizar porque no les interesaba. Esos esclavos hallaban refugio en sus religiones animistas que trajeron de África. Por eso se desarrolló el vudú como religión oficial de los haitianos. Que por cierto, al venir de diferentes orígenes, su creol, el que ellos hablan, su criollo, que eso significa la palabra creol, es diferente en la región norte de Haití y la región sur, de modo que ellos mismos se les hace difícil entenderse entre sí. Mientras en la parte oriental de la isla, dominada por los españoles, los dominicos, los franciscanos, fundaron hospitales, conventos, academias e incluso la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, se llamó Santo Tomás de Aquino, fue fundada por los padres dominicos en el año 1538. Fíjense bien, en el año 1538 ya existía un colegio superior de educación en la parte oriental de la isla y Haití todavía estaba despoblado. ¿Me comprenden la situación? Al mismo tiempo, en todos los territorios continentales donde llegaron los españoles, siguieron la misma política. Ellos explotaban, saqueaban, aniquilaban, destruían, cometieron genocidios, claro está, en México, Centroamérica, Suramérica, pero también evangelizaron, enseñaron, adoctrinaron a los pueblos conquistados. Y aunque existen diferencias sustanciales entre el criollo costarricense, el panameño, el mexicano, el colombiano, el argentino, etcétera, chileno, no es menos cierto que nos podemos entender entre nosotros, porque adoramos a los mismos santos católicos, rezamos al mismo Padre Nuestro, la misma Ave María, etcétera, etcétera. Aunque a muchos esto le puede parecer disparate, atraso, etcétera, no estamos hablando de lo que usted crea o no cree en Dios. Estamos hablando de la formación de la idiosincrasia, de la cultura hispanoamericana y de la cultura dominicana, puertorriqueña
cubana, que por cierto, cubanos, puertorriqueños y dominicanos, prácticamente somos los mismos cultural y étnicamente. Claro que hablamos diferente, hablamos de forma diferente, con un acento característico, pero nos entendemos, podemos convivir, creemos las mismas cosas, tenemos los mismos ritmos, merengue, cumbia, bachata, salsa, somos lo mismo. Somos unos pueblos que podríamos integrarnos fácilmente. Ya Pales Matos, puertorriqueño, insigne, pensador, habló de la Federación Antillana, una gran unidad de los puertorriqueños, cubanos y dominicanos como una gran nación. Todo eso pudo haber sido posible en un tiempo y puede ser posible en muchos años. Entonces, los haitianos, lo que ven en lo que hoy es Haití, fueron sometidos a una esclavitud brutal, inhumana. Los franceses no se ocuparon de educar ni de formar cultural ni religiosamente a esa nación con la cultura francesa. No, solamente les interesaba que esos pobres negros sembraran, cultivaran y produjeran azúcar. De modo que la colonia francesa de Haití vino a ser la colonia más próspera de Europa completa en las Américas. Ustedes se imaginan más de 1 millón de hombres y mujeres y niños trabajando como esclavos para producir riquezas sin recibir pago. Eso hicieron los franceses. Porque a los franceses nunca les interesó que Haití se formara como pueblo, que Haití surgiera. Ellos querían tener un grupo de animales trabajando, perdonen la expresión, pero es lo que ellos entendían que eran los negros. Nosotros, de este lado de la isla, a los negros que fueron traídos por los españoles, se les consideraba seres humanos también. Por eso se les educó lo mejor que se pudo. Y es la diferencia entre el negro dominicano y el negro haitiano. Fue formado, fue civilizado. El dominicano aprendió costumbres para estar dentro de la sociedad, crecer, desarrollarse. Por eso República Dominicana es un país de negros, mulatos, zambos y unos cuantos blancos. Haití, en su proceso de independencia, que aunque no deja de ser ejemplar e inspiradora para que los demás pueblos del mundo y de las Américas se inspiraran y buscaran su libertad, no deja de ser en estos momentos una nación dividida étnica y culturalmente entre ellos mismos y a todas luces un estado fallido. Esas diferencias étnicas y culturales entre haitianos y dominicanos, entre haitianos y chilenos, entre haitianos y mexicanos, entre haitianos y colombianos, entre haitianos y venezolanos, entre haitianos y peruanos, hace prácticamente imposible su reinserción en las sociedades de los países mencionados. Y no es que los peruanos, los chilenos, los colombianos, los costarricenses, los mexicanos sean racistas, que odien a los negros, porque en México, toda la costa de Veracruz, negros y mulatos. Lo mismo ocurre en Nicaragua, que toda la costa oriental de Nicaragua, la parte que da al Caribe, es negra y de habla inglesa. Belice, que es una parte de Guatemala que fue
expoliada por los ingleses, la mayoría son negros e indígenas, criollos. En Panamá igual, los panameños y los dominicanos nos mezclamos, nos parecemos muchísimo, igual que en Venezuela. Y la región del Chocó en Colombia, son negros. Pero da gusto tratar a un negro de esos choconianos de Colombia. Conozco varios aquí, gente civilizada, gente dulce, de buen carácter, trabajadora, de buen trato. Con el haitiano ocurre todo lo contrario. No se adaptan, señores. No se adaptan. Y eso hace que estos pobres hombres y mujeres sean rechazados doquiera que van. Ese es el punto que queríamos aclarar en este día. Las diferencias étnico-culturales de ambos pueblos nos hacen prácticamente infusionables. Ahora en Semana Santa, en República Dominicana, aunque hay mucha chercha en las playas, fiestas, etcétera, porque los tiempos han cambiado, en todos los templos cristianos, católicos y evangélicos hay celebraciones especiales de adoración a Jesucristo, al mártir de la cruz, según cada iglesia lo interpreta. No vamos a entrar en valoraciones de cuál tiene razón o no, porque ese no es el tema, señores. Y quiero que lo sepan bien, no es el tema quién está correcto o incorrecto en materia de fe, de religión, de creencias. Sin embargo, en Haití y en los batalles haitianos, lo que hay es brillé, montadera, adoración a los dioses del vudú, adoración a los demonios, abiertamente, cultos con sacrificios de animales. Sacrifican chivos negros, vacas negras, gallinas negras y se beben la sangre, se untan de ella. Es un ritual puramente satanista. Entonces, ¿cómo es posible que dos pueblos tan distintos, cuyas lenguas son tan diferentes, cuyas visiones de la vida, interpretación de la vida, sean tan distintas, puede pretender ninguna nación extranjera, ningún organismo internacional, ninguna ONG que se unan como un solo país, como una sola nación? No, señores, no es asunto de racismo, es asunto de humanidad, señores. Porque nosotros, los dominicanos de conciencia, abogamos porque la nación de Haití sobreviva, porque es un símbolo de libertad, de coraje. Inspiró al mundo, a los países africanos, los países del resto de América Latina, a buscar su libertad, mientras los franceses y los estadounidenses y hombres con tanta, con una mentalidad tan preclara, grandes, un gran hombre como Thomas Jefferson, dijera que Haití era una peste que debía ser confinada en la isla, porque Thomas Jefferson era esclavista, como lo era la mayoría de los padres fundadores de la nación estadounidense. Solo hombres, mucho tiempo después, con la mentalidad de Abraham Lincoln, pudieron entender que también los negros eran seres humanos y merecían vivir como hombres libres sobre la tierra. Entonces, Haití debe ser preservado como lo que es, como Haití. Que adoren a sus dioses del vudú, que hagan sus sacrificios de animales, que practiquen su satanismo, pero que lo hagan en su tierra, en su lado de la frontera, que sean felices, se desarrollen. Si los chinos, los hinduistas y los demás pueblos del mundo con sus creencias primitivas, sus dioses, su forma de cultos se han desarrollado y hoy son naciones que crecen, ¿por qué Haití con sus creencias, su estilo de vida, sus costumbres,
no puede prosperar como nación sin tener que venir a ser una carga pesada para una nación pobre como es República Dominicana. Yo quiero que los que están escuchando en el mundo, que hablan de racismo, abran los ojos y entiendan esta realidad. Nosotros dominicanos queremos preservar nuestra cultura, nuestra identidad como nación y tenemos derecho a hacerlo. Tenemos derecho a hacerlo. Es un derecho humano que tenemos a educar a nuestros hijos según nuestros patrones conductuales, según nuestra cultura, según nuestra lengua, según nuestra fe. Los haitianos, que eduquen a los suyos de aquel lado de la frontera, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su lengua. Que si están incorrectos o no, ese es su asunto. Pero déjennos vivir en paz. Déjennos vivir en paz. Dominicanos y dominicanas del mundo, unidos. Dios, patria y libertad.